Enemigo. Persona o grupo de personas contra el que se lucha en una guerra o conflicto armado. Persona que odia a otra y le desea o le hace mal. Persona que está en contra de una idea, opinión, actitud u otra cosa. Cosa que se opone o es contraria a otra o a una persona y puede hacerle daño. Relativo al enemigo, especialmente aquel contra el que se lucha en una guerra. ¿Cuántos significados había para una simple palabra? Tantos ejemplos como se le ocurrieran. Tenía demasiadas situaciones que sentía vividas por culpa de esas letras que se posaban frente a sus ojos. Pero todas eran diferentes. Cada una era única en su momento, lugar, situación, sensación y sentimientos. Pero, aún así, por más que éstas fueran completamente diferentes unas de otras, había algo que tenían todas en común, algo que las unificaba hacia una única razón. Si cualquier individuo se parase frente a ella y le pidiera un ejemplo personal, la respuesta sería dada a una velocidad vertiginosa y, automáticamente, su cabeza procesaba la llegada de un nombre, un rostro, una persona. Solamente una persona. Esa era la única respuesta. La joven mujer cerró el diccionario con el que acababa de meditar profundamente para posarlo sobre la mesa que tenía enfrente. Se dirigió con su paso firme hacia la puerta de salida, no sin antes recoger su ostentoso abrigo blanco antes de marcharse de su casa, como la llamaba, que más que casa era una enorme mansión que se situaba en una de las zonas de Bangkok. Fuera de la mansión, el frío intentaba apoderarse de su cuerpo. Quedaba gracias en ese momento de estar cubierto por esa fina tela de piel. Sus carísimos tacones de moda sonaban durante todo el trayecto que abarcaba desde la puerta hasta el elegante Mercedes-Benz que la esperaba con la puerta abierta y junto a esta, sosteniéndola, su chofer con una sonrisa. «Buenos días, señorita Sarocha». Y como única respuesta, lo que llegaba a sus oídos era el ruido de la puerta al cerrarse. Estaba acostumbrado a ese tipo de tratos por parte de ella. De todas maneras, no era nadie para criticar. Solamente cumplía una función allí, o, como bien le había advertido ella una vez a todos los que trabajaban ahí, que solamente se limitasen a hacer su trabajo y nada más. Y eso cumplía al pie de la letra. Durante todo el viaje, solamente se limitó a observar su enorme agenda que contenía todos los quehaceres del día, y fugazmente observaba por la ventana la enorme ciudad, hundiéndose en sus pensamientos. No tuvo idea de cuánto tiempo duró aquello hasta que fue traída a tierra cuando sintió una corriente helada a su derecha, causada por su chofer al abrir la puerta. Con su elegante movimiento salió del coche, dirigiéndose hacia la entrada del lujoso edificio, escuchando a sus espaldas una voz deseándole suerte y no sabía qué más, a causa de la poca importancia que le tomaba a ello. La puerta de la entrada la esperaba abierta de par en par, recibiendo nuevamente saludos de parte de los empleados de allí, que no eran más que contestados con un forzado ademán de cabeza. No muy lejos de allí, en ese mismo edificio, una joven recibió un mensaje de texto de parte de uno de sus compañeros. «Frin está aquí», y con las manos temblorosas a causa de la rapidez con la que quería hacer su cometido de información, reenvió el mensaje a sus demás camaradas para que estuvieran preparados para su jornada diaria de dosis de exigencia. Y tan solo segundos después, por arte de magia, todo el edificio entró en desesperación. Se podía observar a todo el personal entrando en histeria, mujeres que corrían apresuradas a cambiarse su simple calzado por zapatos elegantes que ni ellas mismas soportaban, hombres caminando apresuradamente, ordenando prendas de vestir en sus lugares correctamente, modelos maquillándose desesperadamente unas a otras, otros ordenando sus escritorios lo más rápido que sus cuerpos les permitían, gente gritando y correteando por los pasillos para dirigirse a su lugar de trabajo. De la paz que se encontraba en ese lugar, literalmente todo se volvió un caos. El miedo que imponía esa mujer era sorprendente, y como un chasquido de dedos que funciona para traer nuevamente a la realidad a una persona en plena hipnosis, causó el mismo efecto en todos los empleados al escuchar el sonido del ascensor marcando el fin de su destino, y el silencio se hizo sepulcral. Los estrepitosos pasos de Frin hacia su oficina
hacían eco en la cabeza de los ojos que miedosamente osaban mirarla de soslayo. Nam, su secretaria, rápidamente se paró de su escritorio para seguir el paso de su jefa, alcanzándole las últimas noticias acerca de su revista de moda, una de las más poderosas y famosas de Bangkok. Y era una más y no la única revista, si no fuera a causa de que siempre se llevaban codo a codo con otra. Pero aquí eso era tema aparte. Nam, creí pedirte específicamente que cancelaras ayer mi cena con Alex. Tuve que soportar sus molestas llamadas durante una importante reunión. ¿Acaso es mucho pedir? Lo siento, señorita Sarocha, yo... Ahórrate tus comentarios, dijo interrumpiéndola. No necesito que me recuerdes tu incompetencia como secretaria. Ahora necesito que le comuniques a Moni que las fotos que me envió son un fiasco. Quiero que renueven todo otra vez, mientras dejaba reposar la revista y el informe en su escritorio. Y cancela la invitación a la fiesta de Clark. Tendré mucho trabajo aquí y, por obvias razones, no contaré con el tiempo disponible. ¿Entendido? Entendido, señorita Sarocha, dijo mientras anotaba todo con una ligereza admirable en su libreta. La señorita Petrova me acaba de confirmar que estará disponible hoy a las 3 de la tarde para mostrarle su último diseño. Excelente. Mientras tomaba asiento y observaba el informe. Necesito que me comuniques con Dave ahora mismo. Claro, señorita Sarocha, si eso es todo, me retiro, con su permiso. Y justo cuando estaba tomando la perilla para marcharse, su jefa la detuvo. Ah, Nam. ¿Sí, señorita Sarocha?, dijo, volteándose. Por lo que puedo ver en este informe, tengo el segundo lugar de la revista de moda más vendida del mes. ¿Puedo saber acaso quién tiene el primer lugar? Posó sus ojos sobre los de su secretaria. ¿Y por qué no se me ha informado de esto antes? Bueno, tartamudeó. No todos los días era fácil darle una noticia así a su estricta jefa. Ni bien consiguieron el informe, lo trajeron lo más rápido posible aquí y, bueno... «Ve al grano, Nam», la interrumpió enojada. «Quiero el nombre para hoy. Es la revista de Becky», dijo casi susurrando. «Habla más fuerte, Nam, por el amor de Dios». «La revista que tuvo el primer lugar fue la de Becky», dijo temblando. «¿Becky Armstrong?», dijo dándole un golpe con ambas manos a la mesa. «No de nuevo, no otra vez», susurró para sí misma, para luego recostar su cuerpo sobre el elegante sillón que estaba detrás de ella. Razones. Y sí, inevitablemente volvía a ocurrir de nuevo. Nuevamente estaba ahí debatiéndose en una guerra interna. Tenía que actuar cuanto antes porque, en momentos así, el tiempo no precisamente era su mejor aliado. Frin se encontraba con las manos temblorosas a causa de la rabia, sosteniendo ese informe que se encargó de extinguir el minúsculo buen humor que cargaba esa mañana. Becky Armstrong, jefa de redacción y dueña de la revista de modas Volk, nuevamente encabeza el primer lugar de las revistas de modas más vendidas del país. Tal cual se observa, la imagen muestra a una Becky sonriente, mostrando lo nuevo y más sobresaliente de su arduo trabajo para todos aquellos seguidores y apasionados amantes de la moda, causando también un importante nivel de ventas de lo más nuevo de la temporada, al igual que su popularidad. Y más halagos que no quería seguir leyendo. Solamente con leer Becky Armstrong, seguido de primer lugar, anticipadamente su estómago se removía, porque eso demostraba que estaba nuevamente detrás de la sombra de la que consideraba su oponente, obviamente su rival, su contrincante, la competencia, su enemiga. Porque eso era, su enemiga, y así lo supo el primer día que sus ojos se posaron en ella. Desde esa primera vez todo el universo conspiraba en enviarle señales para advertirla. La primera señal fue aquella en la que por primera vez llegaba tarde a una clase en la universidad, llevándose la sorpresa de que ya alguien más usurpaba su lugar, alguien a quien jamás había visto en su vida. Cuando se encaminó a su lado para reclamar su puesto, el profesor solamente se dirigió a ella de forma tosca, argumentándole que era una alumna nueva y que merecía tener un buen recibimiento, y, considerándose ella una persona educada, no iba a contradecir a su profesor. Así que, refunfuñando, tuvo que irse a sentar al fondo, aislada de todo el mundo donde apenas podía ver las pequeñas letras en la pizarra, y eso apenas era el comienzo.
Fryn, naturalmente, por su belleza y mostrando ya grandes intereses por la moda, era la chica más popular en toda la universidad. Pero, como todo comenzó, todo debía tener su fin. Becky comenzó a llamar la atención de más de uno en la escuela, y pronto todos los ojos del lugar solamente se posaban en ella. Empezó a estar más rodeada de personas con intenciones románticas y otras solamente para admirarla. Los hombres solamente se la pasaban detrás de ella, y las mujeres siempre querían ser como Becky, imitando la moda de ropa que ella imponía en la universidad. Y Fryn, por primera vez, no era el centro de atención de todos, y forzosamente tuvo que aceptar y reconocer el segundo lugar. Y eso le molestaba, demasiado. Y desde ese entonces reconoció que Becky no iba a ser simplemente una molesta piedra en sus carísimos zapatos. No, eso iba más allá. Más allá de dejar de ser la favorita de la clase de química del profesor, más allá de dejar de tener a algún enamorado que pagara su almuerzo en la cafetería, aunque el dinero nunca le faltaba. Pero el verdadero detonador explotó cuando Fryn debía tener una entrevista de trabajo en una revista muy famosa en aquel entonces. Había ido con tantas expectativas, tantas ilusiones. Pero todo se derrumbó y se le vino encima tan solo en cuestión de segundos cuando la puerta de la oficina de quien sería su jefe se abrió y de adentro observó salir a una Becky abrazada y muy sonriente con un hombre alto, del cual era muy parecida. Y su duda terminó cuando, comparando el gran parecido de ambos, lo reconoció como su tío. Entonces, en ese momento, supo que sus oportunidades ahí eran menos que escasas, y con la frente en alto y sin que nadie alcanzara siquiera a notarla, se marchó del lugar. Fryn habría pasado el día de su graduación sola si no fuera por su incondicional amiga y hermana, Jenny. La relación con su padre no era para nada buena, no desde que un día cualquiera decidió hacerle una visita sorpresa a su empresa y lo descubrió en plena faena pasional con su secretaria. De ese día no tiene más que el lastimoso recuerdo de su vista nublada por las lágrimas y las amenazas grabadas en su cabeza, provenientes de su padre, de que no contara nada de aquello que vio. Aquel día llegó envuelta en un mar de lágrimas, y la culpa la atacó más al ver los ojos de preocupación de su madre, pero, de todas formas, cayó. Aunque poco tiempo después supo que aquello de nada sirvió cuando, semanas después de lo sucedido, en una mañana tranquila y silenciosa, encontró una carta de su madre despidiéndose, argumentando que ya no podría soportar las infidelidades de su esposo. Hubiera dado todo con tal de que se la llevara con ella. Entonces el rechazo hacia su progenitor se hizo aún más amplio al ser el causante de que su familia se desmoronara de esa manera. Pero entre tantas desgracias, la luz iluminaba el final del túnel para Fryn, cuando recibió de parte de su abuela una muy considerable herencia, de la que, gracias a ella, pudo construir con sudor y lágrimas el imperio que hoy tenía a su mando y del que ella era su dirigente. Pero, dando un salto de su pasado hasta la actualidad, es sacada de sus pensamientos por el sonido proveniente de la puerta. «Adelante». «Disculpe, señorita Sarocha», asomándose por la puerta. «El señor Alessandro Ferrante la espera en la sala de modelaje». «Está bien», llegando hasta ella. «Acompáñame porque necesitaré ayuda para ocultar los cuerpos si esos modelos me hacen perder mi valioso tiempo». «Claro», dijo, tragando saliva. «Iré con usted». Nam se encontraba detrás de su jefa intentando seguirle el paso apresurado. A pesar del carácter que podía tener, en el fondo admiraba a esa amargada y gran mujer. Fryn era una mujer alta, de piernas largas y torneadas, y un cuerpo que tranquilamente podría pasar a ser el de una espectacular modelo. Pero lo que ella realmente siempre se preguntó era cómo, teniendo tan solo 26 años, jamás la veía sonreír, no de la manera fingida que siempre lo hacía, sino de la manera natural, sonreír desde el alma. Nam tenía algunas teorías acerca del porqué de la personalidad de su jefa. Tal vez no tuvo una buena infancia o su vida no fue tan sencilla, aunque había un rumor en particular que circulaba dentro de todo el edificio. Las malas lenguas comentaban que Fryn había estado una vez a punto de casarse, pero por motivos desconocidos aquello jamás se concretó. Otros decían que ella fue quien lo dejó por ser muy inferior a ella, y algunos afirmaban que había sido plantada en el altar y que por eso, desde ese día, se convirtió en la persona solitaria y fría que es ahora. Pero, en fin,
Solamente eran eso. Comentarios. «Muy buenos días, Frin», dijo Alessandro con su porte afeminado. «Buenos días, Alessandro», aceptando el saludo. «Veo que hoy has venido preparado». «Por supuesto, lo mejor para la mejor», dijo haciendo una seña con la mano. «Por favor, toma asiento para poder mostrarte mi última adquisición». «Claro». Revista de modas Volk. De un Porsche negro, último modelo, se bajaba apresurada una mujer de cabellera castaña hasta la mitad de su espalda, donde le caía en ondas. Vestía con una elegante camisa blanca, una falda negra hasta medio muslo y unos zapatos de tacón de aguja igualmente negros. Evidentemente estaba retrasada unos cuantos minutos. «Buenos días, señorita Becky», sonriéndole y tomando las llaves del auto. «Déjeme que yo se lo estaciono, por favor». «Buenos días, Junior», devolviéndole la sonrisa y dándole un apretón en su antebrazo. «Eres mi salvación, gracias». «No es nada, es mi trabajo. Que tenga un buen día». Becky Armstrong entraba al edificio con una agradable sonrisa en sus labios y saludando a todos los que se cruzaban en su camino, recibiendo en el transcurso a su destino algunas palabras halagadoras de parte de los hombres y guiños coquetos de alguna de las modelos del lugar. Tenía la popularidad de ser una picaflor con las mujeres del edificio, así que no era muy extraño encontrarla en alguna situación comprometedora con sus modelos. Becky se dejó reposar en la silla de su oficina y, justo cuando estaba por relajarse por completo de esa apresurada corrida de hace unos instantes, escuchó como alguien abría bruscamente la puerta. «¡Felicidades, Armstrong!», dijo gritando. «¡Lo has hecho de nuevo, campeona!». «William», dijo quitando las manos de su rostro. «Es temprano en la mañana y tú ya estás con esas energías». «Vamos, Becky, conociéndote, sé que habrás tenido un fin de semana de fiesta y muchas mujeres», mientras tomaba asiento delante de ella. «Pero aquí tengo una noticia que te beneficiará mucho», dejando la revista sobre su escritorio. «La última vez que dijiste eso terminé cambiando mi teléfono, mi email y hasta tuve que mudarme por culpa de esa mujer loca que no paraba de acosarme», mirándolo retadoramente. «Solamente para que tú salieras con su amiga». «Perdón, amiga, es que se veía tan normal a simple vista», abriendo la revista y mostrándole la página. «Pero esto tienes que verlo con tus propios ojos». William se acomodó en su asiento mientras observaba a su amiga leyendo la revista. Era su única amiga, lo único que tenía. Le debía tanto a esa castaña que sentía que lo mínimo que podía darle era su vida, ya que ella se la salvó en el momento en el que él más lo necesitó. Becky era una gran persona, era como su hermanita pequeña, a la que tenía que proteger de todo y de todos. «Dios mío, William», dijo sonriendo, «estoy en el primer lugar». «Te lo dije, amiga, todos tus esfuerzos han sido recompensados, además de que te has vuelto más popular y, gracias a eso, los niveles de compra de la revista han aumentado considerablemente este mes». «Aún sigo sin creerlo», dijo atónita. «No esperaba esto». «¿Y sabes qué es lo mejor?», dijo riendo. «Que le has ganado a la bruja fría». «¿Bruja fría?», dijo confundida. «¿De quién hablas, William?». «Solamente observa a quién has dejado en segundo lugar». «¿Frin Sarocha?», dijo mirando. «Wow, esto sí que es de no esperar, aunque de todas formas no deberías dirigirte así de ella». «Vamos, Armstrong», dijo interrumpiéndola. «Se ganó ese apodo a pulso y tú lo sabes. Jamás se la ve con alguien. Trata de mala forma a sus empleados haciéndolos sentir menos, además de ser sumamente exigente». «Bueno, pues yo admiro su trabajo», mirándolo. «Y con respecto a su carácter, bueno, sus razones tendrá y eso no nos tiene por qué importar». «No puedo creerlo, Becky», soltando una carcajada. «Debí suponerlo antes. Te gusta. Aunque no te niego que es hermosa y tiene muy lindo trasero y...». «Basta», interrumpiendo a su amigo, sabiendo hacia dónde se dirigía. «Jamás dije que me gustara, solamente que admiraba su trabajo y nada más». «¿Segura?», mirándola. «Según tú la conoces de la universidad, niégame que no te parece hermosa». «Pues sí, es linda». «Entonces sí te gusta». «William, yo no...». Pero su grito fue callado al escuchar a alguien golpeando la puerta. Después de un adelante de parte de la castaña, su secretaria ingresó a su oficina con documentos y varias notificaciones. «Buenos días, señorita Armstrong», entregándoselos. «Recuerde que dentro de 1 hora tiene su reunión con Daniel,
de la revista francesa. «Buenos días, Pai Liu», sonriéndole. «Gracias. ¿Qué haría yo sin ti?» «Bueno», sumamente nerviosa. «Yo tengo que marcharme», dijo William interrumpiendo el momento. «Tengo que revisar que las modelos estén vestidas, sí, vestidas. Piensa en lo que te dije, Armstrong», marchándose hacia la puerta. «No tengo nada que pensar, William». «Como digas. Adiós. Con que te gusta otra, ¿eh?» «Pai Liu, yo no...» Pero la castaña fue callada por un beso hambriento de parte de Pai Liu. Era la rutina de ambas. Cuando las puertas estaban cerradas, solamente existían ellas dos en su mundo, y una nueva sesión de pasión se desató en esa oficina. «Y bien, ¿comenzaremos por hoy o la revista se hará sola?» Mirándolos. Eran unas 8 personas allí. Frin se encontraba sentada en la punta de una larga y elegante mesa negra en la sala de reuniones. Podía observar las caras nerviosas de todos, y eso le gustaba. Fue la primera en entrar al lugar y nadie emitía palabra alguna. Sabía que todos estaban esperando que ella tomara la palabra. Debo suponer que ya se han enterado del puesto que en estos momentos tiene la revista, así que espero que el esmero esta vez sea más que gratificante, señores. Anastasia, dirigiéndose a una rubia que se encontraba anotando unas cosas en una libreta. ¿Puedo saber por qué no se encuentra Erika aquí con nosotros hoy? Bueno, aclarándose la garganta. Estoy enterada de que tenía una fuerte gripe y... No, interrumpiéndola. No me interesa conocer sus burdas excusas para no trabajar, mirándola severamente. Así que notifíquele de mi parte que no se moleste en pisar nuevamente el edificio. De todas maneras, su desempeño estaba en declinación. Debe saber que este es un trabajo que debe tomarse en serio, no uno donde tenga la libertad de tomarse vacaciones cada vez que quiera. Yo le notificaré, señorita Sarocha. Bien, pasando ahora a un tema de importancia, los vestidos Versace de color azul serán sustituidos por los de Prada blancos, ya que, al parecer, alguien ha tenido un gusto horrible al poner a todas las modelos con colores opacos con este paisaje de fondo. Mirando las fotos sobre la mesa. «Olga, necesito que le comuniques a Moni que se encargue de todo esto. ¿Quién ha sido el responsable?» «Bueno», sumamente nerviosa. «Creímos que, teniendo la nieve al fondo de la imagen, haría resaltar a las modelos con los vestidos de invierno». «¡Ja! Pero qué originales somos», dijo con sarcasmo. «¿También haremos en primavera posar a las modelos caminando y saltando sobre flores? También necesito que se arregle el artículo. Es demasiado absurdo». «Yo me encargaré de hacer eso, señorita Sarocha», respondió por primera vez un rubio sentado en el otro extremo. «¿Qué hay con los trajes de novio de Boroviov?» «Yo ya los he visto esta mañana», respondió Heng, mano derecha y fiel ayudante de Frin. «Y tengo el jardín perfecto donde serán tomadas las fotos». «Perfecto. Al fin alguien ha venido a trabajar hoy». Mientras tanto, en otro edificio se encontraba Becky en su oficina debatiéndose entre elegir 2 fotos para su portada, hasta que el ruido de la puerta obstruyó su concentración. «Adelante». «Becky, el señor Boris quiere verte». «Gracias, Pai Liu. Déjalo pasar y que no nos molesten, por favor». «Claro». «Becky, hija». Entrando y yendo hasta ella. «Señor Boris», aceptando su abrazo. «Qué gusto verle por aquí». «Nada de señor, hija», tomando asiento. «Me haces sentir aún más viejo». «¿Cómo cree?», tomando asiento también. «Usted no está para nada viejo». «Tampoco mientas. He visto las noticias y vengo a felicitarte por tu nuevo logro, Becky. Me haces sentir orgulloso». «Gracias», sonriendo. «Créame que yo también me encuentro igual». «Y no es para menos, hija. Sé que hay mucha competencia allá afuera y no es nada fácil. Pero, en fin, vengo a hacerte una proposición». Sabía que eso no era todo, riendo y acomodándose mejor. «Te escucho». «Vengo a hacer una invitación a una fiesta que será dentro de unos cuantos días, pero como también estoy enterado de que será tu cumpleaños, vine a proponerte si gustas festejarlo junto con la fiesta. Habrá gente importante y también jefes de otras revistas, y, por supuesto, podrás invitar a quien tú quieras». «Vaya, es muy lindo de tu parte, Boris, pero será tu fiesta y no creo que deba...» «¿Cómo crees, niña? Te lo estoy proponiendo de buena fe, y no quiero un no como respuesta. Sé que seguirás insistiendo, riendo, así que está bien, acepto». «Muy bien», levantándose.
Solamente notifica los nombres de los invitados y llama a este número, dándole una tarjeta. Está bien, Boris, así será, acompañándolo hasta la puerta. Salúdame a tu padre, ¿quieres? Hace demasiado tiempo que no veo a ese granuja. Yo le diré, riendo por la ocurrencia del hombre. No te preocupes. Adiós, niña, cuídate. Tú igual, adiós. Y nuevamente Becky, encontrándose en la soledad de su oficina, comenzó a pensar en lo que acababa de aceptar. Obviamente le convenía participar en esa fiesta, en la que iría demasiada gente igualmente importante. Habría importantes empresarios, dueños de empresas exitosas, modelos, gente famosa, otros dueños de revistas, un sinfín de personas sumamente interesantes. Pero entre tantas caras y nombres conocidos que se le venían a la mente, solamente uno era la siembra de la emoción que se apoderaba de su cuerpo. ¿Acaso iría? Frin. Se acababa de sorprender a sí misma al dejar escapar involuntariamente ese nombre de sus labios. No podía negar que su amigo William tenía toda la razón. Era una mujer hermosa, además de imponente. Tampoco podía negar que ese carácter era sumamente atractivo. Frin era una mujer que llamaba la atención en cualquier lugar, con ese brilloso cabello negro que caía deliberadamente por toda su espalda, esos ojos que tenían una mirada tan fría que ponían a temblar a cualquiera. Pero para Becky no era más que una belleza exótica de una fiera salvaje que necesitaba ser domada. Tenía un tono de piel blanquecino que contrastaba de forma llamativa con el suyo. Su figura armoniosa, las largas piernas y la evidente dedicación al ejercicio llamaban su atención una y otra vez. Sin darse cuenta, había imaginado incontables veces lo que sería estar más cerca de ella, incapaz de ignorar el magnetismo que desprendía. Todo en aquella mujer parecía encajar con la imagen que proyectaba. Cada detalle de su presencia reflejaba disciplina, elegancia y una belleza casi imposible de pasar por alto, como si hubiera sido moldeada con la perfección de una auténtica Afrodita. Pero la duda que a Becky siempre la atacaba era su comportamiento para con ella. Aquella primera vez que había ido a la universidad y la había visto, había quedado tan impactada que incluso tuvo miedo de olvidarse de hablar al darse cuenta de que ninguna palabra podía ser emitida de su boca. Tenía los nervios de ser la estudiante nueva del lugar y, obviamente, no se había dado cuenta de que estaba sentada en un sitio ya ocupado. Había visto el asiento vacío y no dudó en ocuparlo, pero esa deducción había salido por la ventana al ver a Frin dirigirse hacia ella intentando reclamar su puesto, que iba a ser cedido, a no ser por la intromisión del profesor, justificándola en que era una alumna nueva y no tenía idea de aquello. Becky se sintió mal al no poder hacer nada al respecto, ya que Frin se encontraba con cara de pocos amigos sentada al fondo. Durante esas eternas horas de clases, podría jurar sentir la mirada de Frin en su nuca, incomodándola y haciéndola sentir aún peor. Y justo cuando había tocado la campana para ser libres, quiso acercarse a ella para disculparse y decirle que aquello no volvería a ocurrir, pero ella solamente sintió un empujón con los hombros y lo último que vio fue su cabello danzando en su espalda mientras se marchaba por el pasillo. Y desde ese momento supo que no tendría otro tipo de interacción con Frin Sarocha. Eso fue corroborado poco tiempo después, cuando en los pasillos sentía la poco amigable mirada de ella. Siempre veía a Frin rodeada de gente que parecía no vivir para nada más que satisfacer sus necesidades. A grandes rasgos, se notaba que ella era la chica más popular de toda la universidad, y bien merecido estaba. Pero Becky involuntariamente comenzó a tener admiradores, chicas que se acercaban a ella solamente para tener una plática banal, presumiendo estar cerca de ella. Luego de ser conocida por casi todos en la universidad, podía notar que a Frin aquello no le hacía para nada gracia. Estaba un poco más solitaria y siempre la estaba mirando de lejos, y ella podría jurar que, si las miradas mataran, no tendría el privilegio de estar respirando en esos momentos. Y así transcurrió durante todos los años dentro de la universidad. Aunque al principio la mirada de Frin era de indiferencia y las muecas en su rostro eran de disgusto, como si al dirigirse a ella estuviera viendo a algún insecto desagradable, Becky siempre le sostuvo la mirada. Estaba todo el tiempo observándola cada vez que ella se encontraba distraída. Había algo en esa chica que le llamaba la atención de sobremanera y no podía evitar su curiosidad.
Con el pasar del tiempo podría decirse que podía descifrar sus miradas, aunque casi al final de la universidad su mirada cambió completamente y ella no supo qué creer. Su mirada se encontraba apagada y triste. La mayoría de las veces la encontraba mirando al suelo o a ningún sitio en particular. Y supo que algo sucedía con ella cuando entró al baño y escuchó los sollozos de alguien desconocido, que dejó de serlo cuando abruptamente se abrió la puerta y salió una abatida Frynn con los ojos más rojos que alguna vez vio a causa del llanto. Sus miradas se toparon frente a frente en tan solo segundos que pudieron sentirse como años para Becky. Sentía unas inmensas ganas de rodearla entre sus brazos y decirle que todo iba a estar bien, pero la fantasía fue interrumpida cuando sintió la fragancia de Frynn colarse en su nariz y, cuando por fin pudo reaccionar, lo único que se escuchó fue el portazo que ella dio. Y el tiempo posterior a ese hecho nada había cambiado, excepto el recuerdo que estaba tan marcado en su mente: el día de la graduación. Afortunadamente, Frynn ya no se encontraba con la mirada triste y perdida, estaba más bien neutra, pero eso no quitaba su semblante escalofriantemente frío que portaba actualmente, y supo que ella no era más que una solitaria en la escuela, sino que también lo era fuera de ella. No vio familiares de Frynn más que a su amiga y a la que conoció como su hermana. Eso probablemente explicaba su carácter. Becky se encontraba divagando en su pasado con la tarjeta de la fiesta de Boris y ahora también suya, y una sonrisa se apoderó de su rostro al leer y releer el contenido de la misma. Tema del evento: fiesta de antifaces. Y ella tenía levemente un plan que esperaba, impacientemente y con ansias, llevar a cabo.